¿Listo? Bueno, pues yo soy Laura, soy R4 ya de mi familia y bueno, mi caso de sesión trata sobre la actuación hospitalaria de un paciente pediátrico con una crisis convulsiva. Bueno, este es el índice que voy a seguir, pequeño, para empezar una pequeña introducción, luego una clasificación de las crisis, hablaré de concreto de la convulsión febril y del estatus convulsivo, luego de la actuación en el medio extrahospitalario, del pronóstico y para terminar unas breves conclusiones. Pues bueno, en primer lugar, quería diferenciar estos dos términos que muchas veces se usan de manera indistinta, pero no es lo mismo, ¿vale? Las crisis epilépticas o crisis comerciales son aquellos episodios paroxísticos transitorios que tienen síntomas que pueden ser motores, pero también sensitivos, cognitivos o psíquicos, y que son debidos a neuronal excesiva o hipersíncrona. Sin embargo, las crisis convulsivas pueden ser o no epilépticas, y puede ser cualquier tipo de crisis, ya sea focal o generalizada, síntomas predominantemente motores, ¿vale? Todas las crisis, lo normal es que cuando vayamos a la vista ya se hayan autolimitado, ¿vale? Pero muchas veces estas crisis pueden prolongarse en el tiempo y dar lugar a un estatus convulsivo, lo cual puede llegar a ser una urgencia vital. En cuanto a la clasificación de la crisis, en primer lugar, según la localización de su origen, pueden ser o bien focales, parciales o generalizadas. Las focales son aquellas que se producen en un solo hemisferio cerebral, ¿vale? Y a su vez se subdividen según el nivel de conciencia, simples, representando el nivel de conciencia, y complejas, en función del nivel de conciencia. Y luego, según los síntomas, se dividirían en crisis motoras, con síntomas de sacudida, rigidez o automatismo, y en no motoras, que pueden ya tener síntomas sensoriales, autonómicos, psíquicos, emocionales, etc. Y luego las crisis generalizadas, tenemos las crisis convulsivas propiamente dichas y las crisis no convulsivas, que suelen ser, por ejemplo, las crisis de ausencia de los niños. Dentro de las convulsivas, debemos hacer el diagnóstico diferencial de otros procesos que pueden simular una crisis convulsiva, como por ejemplo los sensorios de los niños o formas complejas de la migraña, ¿vale? Y luego también tendríamos las crisis focales que se generalizan secundariamente, que también serían otro tipo. ¿Cómo son los síntomas psíquicos o cognitivos? Claro, suelen ser síntomas más sensoriales, no motores, sino que suelen más por sensaciones o síntomas de angustia, emociones, más que síntomas motores de lo que he dicho. Crisis psíquicas, vamos, son frecuentes. Sí. Son frecuentes. La población pediátrica son frecuentes. Y en la de adultos también. Y bueno, otra clasificación según la causa, tendríamos las crisis epilépticas, que se dividirían en crisis agudas sintomáticas, que son aquellas que se producen en el contexto de un proceso agudo, ¿vale? La mayoría de ellas serían benignas, como pueden ser las crisis febriles, y también las crisis infecciosas. Y luego existen otras que pueden ser potencialmente graves, como las causas por infecciones central, como la encefalitis o la meningitis, alteraciones electrolíticas y la hipoglucemia, que es una de las causas más frecuentes de crisis en pacientes pediátricos de todas las edades, ¿vale? Intoxicación, drogas en niños más mayores, traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral. Y luego tendríamos las crisis espontáneas, que pueden ser únicas y si recurren en el tiempo pueden dar lugar a la epilepsia propiamente dicha. Y luego tenemos otro grupo que constituye de todas las crisis, que serían aquellas que se producen por mecanismos diferentes a la epilepsia, ¿vale? Que serían crisis anóxicas, un poco parecido a lo que he dicho antes. Bueno, voy a hablar ahora de la convulsión febril, que sería el trastorno neurológico más frecuente en la edad pediátrica, sobre todo comprendida entre los 6 meses y los 5 años. Tiene una prevalencia de entre un 4 a un 5% de todos los niños, con una incidencia máxima a los 18 meses aproximadamente, ¿vale? Está asociada, como su nombre indica, a fiebre por encima de 38 y los niños que la padecen no suelen tener anomalías congénitas ni causas intracraneales que la justifiquen o alteraciones metabólicas. La mayoría están producidas por infecciones víricas y conocer cierta predisposición, sobre todo en familiares de primer grado que las han padecido. Existen
dos tipos, ¿vale? La más frecuente y la más benigna sería la crisis simple o la crisis típica. Para que se cumpla debe de cumplir todos los criterios. Como ya hemos dicho, la más frecuente, en torno a un 70%. Se produce en las edades comprendidas, he dicho antes, entre los 6 meses y los 5 o 6 años. Suelen ser generalizables, de breve duración. El estado postcrítico suele durar menos de una hora y en las primeras 24 horas desde que se produce no suele recurrir. Suele producirse durante las primeras 24 horas del episodio febril y el niño no tiene antecedentes de epilepsia previo, ¿vale? Y las crisis atípicas constituyen un menor porcentaje, suelen darse en menores de 2 años, suelen ser más focales, un 8% pueden prolongarse en el tiempo, pudiendo dar lugar a un estado convulsivo. En las primeras 24 horas pueden recurrir y dan mayor focalidad neurológica y, por tanto, mayor riesgo de complicaciones. Y dentro de las crisis benignas que he dicho antes, también estarían las preinfecciosas, que no se desarrollan, no coinciden con el pico febril, sino que suelen desarrollarse desde 24 horas antes del proceso hasta 7 días después, ¿vale? Y estas crisis no precisan tratamiento, a no ser que se repitan, si se prolongan en el tiempo. Como ya he dicho, pues son de buen pronóstico, el 80% son crisis simples que no se repiten dentro de las primeras 24 horas, ¿vale? Sin embargo, como ya he dicho antes, que podrían recurrir a la primera crisis, ¿vale? Mayor riesgo de recurrencia si se producen en menores de un año, si tienen antecedentes familiares de primer grado de crisis febriles y si tienen varios episodios en el mismo proceso o si aparece una crisis febril atípica. Pese a su recurrencia, no suelen dejar secuelas, ¿vale? No producen daño neurológico ni mayor riesgo de epilepsia en el futuro. Y aunque cuando suceden dan importante ansiedad familiar, con estos datos tranquilizar a la familia de que es un proceso benigno que no suele recurrir. En cuanto al estatus convulsivo, pues serían aquellas crisis que duran más de 5 minutos o que recurren varias veces en el mismo episodio sin recuperación completa de la conciencia entre las crisis. Si las crisis duran más de 5 minutos, existe un mayor riesgo de evolucionar a estatus convulsivo y si ya duran más de 5 minutos, las frecuencias no van a ceder de forma espontánea y la mayoría van a ceder, evolucionarán a cuanto más sea la crisis, mayor resistencia a los fármacos y mayor riesgo de mortalidad por depresión respiratoria y mayor riesgo de secuelas con daño neurológico. Por eso, empezar el tratamiento de forma inmediata cuando estemos ante una crisis o ante un estatus convulsivo. Un poco la fisiopatología, durante los 30 primeros minutos de la crisis se produce una pesada, ¿vale? A grosso modo se activa el sistema nervioso simpático y por tanto aumenta la tensión arterial, la frecuencia, el pulso cardíaco y la glucosa, ¿vale? A nivel cerebral, por ejemplo, el flujo sanguíneo, el oxígeno y la glucemia, la glucosa cerebral. Y a partir de los 30 minutos, este compensaría, entonces disminuiría la tensión arterial, mayor de arritmia, a nivel general, la presión general, mayor efectivo cerebral, por tanto, mayor riesgo de isquemia y muerte celular. Un poco lo mismo, ¿vale? En un estado convulsivo, pues debido al aumento del metabolismo cerebral, aumenta el consumo de oxígeno y por tanto favorecería la hipoxia cerebral y este aumento del metabolismo conllevaría un consumo excesivo de energía, por tanto una hipoglucemia a nivel general y una disminución de la glucosa a nivel cerebral. Y todo ello favorecería el daño cerebral, sobre todo a partir de los 30 minutos de la crisis. Varios tipos de estatus convulsivos en relación al tiempo, ¿vale? De los 5 a los 10 primeros minutos de la crisis se constituiría un estado convulsivo temprano, se llama así, ¿vale? Donde el tratamiento con benzodiazepina, como ya ahora hablaré. De los 10 minutos se consideraría un estado convulsivo establecido, donde ya serían de interés el uso de fármacos de segunda línea, como los fármacos antiepilépticos, y a partir de los 30 minutos se consideraría un estatus convulsivo refractario. No sé por qué se ve así. Bueno, en cuanto a la actuación del medio hospitalario, pues bueno, en primer lugar, en la fase aguda tenemos 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo y el más importante es el mantenimiento de la vía aérea, ¿vale? Asegurar una adecuada oxigenación, ventilación y circulación del paciente. ¿Vale? Luego, el segundo objetivo es suspender la actividad convulsiva y prevenir las recurrencias. Y en tercer lugar, diagnosticar y detectar, si es posible, la causa de la crisis. En primer lugar, una estabilización inicial durante los 5 primeros minutos, ¿vale? Utilizar el triángulo de evaluación
En primer lugar, ya que es fácil, porque solo requiere la observación del niño, ¿vale? 3 pilares, la apariencia del trabajo respiratorio y la circulación. Si alguno de estos falla, el niño estaría inestable. Y luego valorar el método ABCD. La A, pues el niño tenga una vía aérea permeable. Si esto es así, pondríamos al niño en posición lateral de seguridad, y si la vía aérea está comprometida, en primer lugar empezaríamos con maniobras menos invasivas, aspiración con la cánula, colocación del nivel si está inconsciente, y si ya esto no es efectivo, pues pasaríamos a la intubación orotraqueal. En la B, la respiración, básicamente monitorizar con el pulso y la saturación de oxígeno, que debe estar por encima del 92%, y apoyarnos en el uso de oxígeno, primero a alta concentración, utilizando una mascarilla reservorio, un Ventimás, y desescalando a medida que el paciente lo vaya necesitando. Si con esto conseguimos una buena ventilación, pues igual valoraríamos el uso de la intubación orotraqueal. La C, la circulación, básicamente monitorizar la presión arterial. Es beneficioso realizar un electro, ya que muchas veces, muchos tipos de arritmias, la primera manifestación puede ser una crisis convulsiva, por ejemplo, en el síndrome de tutelar, y obviamente ir canalizando una vía en cuanto se pueda, ¿vale? Una vía venosa periférica. En la D, siempre hay que tomar la glucemia capilar, porque ya hemos dicho que la glucemia es una de las causas más frecuentes de crisis convulsiva en los niños. También medir la temperatura central, y en la E, pues veríamos al niño y buscaríamos signos de estados más graves, como pueden ser exantemas, hematomas, traumatismo. En cuanto al tratamiento farmacológico, los fármacos de primera elección los más utilizados son la benzodiazepina, ya que controlan el 80% de las crisis, ¿vale? Son fármacos lipofílicos, atraviesan rápido la barrera hematocefálica y, por tanto, potencian la neurotransmisión GABA. Suelen ser de corta duración. No es necesario para su administración una vía intravenosa, ya que existen formas no intravenosas que son iguales de efectivas. Y el efecto secundario más frecuente sería la depresión respiratoria, que aumenta a partir de la segunda dosis administrada. Sin embargo, pues valorar el beneficio, porque es peor, puede ser peor tener un estatus convulsivo que administrar benzodiazepina de forma controlada. Aquí, bueno, las dos benzodiazepinas que más se utilizan, ¿vale? El midazolam y el diazepam. El midazolam, existen, como ya he dicho, formas no intravenosas que son iguales de efectivas, ¿vale? Las dosis irían desde 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, con un máximo de 10 miligramos. La forma intranasal no está comercializada, sino que se utiliza a su administración una ampolla de 5 miligramos mililitros con un atomizador nasal, y se administraría media dosis en cada fosa nasal. Y luego el diazepam, que tiene fundamentalmente dos presentaciones: el rectal, que se utiliza muchísimo, y la forma intravenosa, ¿vale? Entre estas zonas existen diferencias en cuanto a la depresión respiratoria, ¿vale? Muy importante administrar la dosis adecuada al paciente, porque dosis inferiores no tienen efecto anticonvulsivo, y si a los 5 minutos se controla la crisis con una primera dosis, se puede administrar una segunda dosis. Y bueno, hay estudios recientes que demuestran que el midazolam por cualquier vía no intravenosa es más efectiva que el diazepam rectal, ¿vale? Si con los fármacos de primera línea, como la benzodiazepina, no se consigue controlar la crisis, pasaríamos a los fármacos de segunda y tercera línea, que serían los fármacos antiepilépticos. Aquí he dejado los 4 que más se utilizan. No existen diferencias, o sea, no existe superioridad de un fármaco frente al otro, ¿vale? Quizás el más usado es el ácido valproico, a dosis de 20 a 40 miligramos por kilo. Es el más utilizado porque no tiene riesgo de presión respiratoria, y aparte tiene escasa influencia, escasa inestabilidad, produce escasa inestabilidad hemodinámica, ¿vale? Tiene pocos efectos secundarios, pero se les aconseja a niños que tengan menos de 2 años, que no tengan antecedentes conocidos de epilepsia, o que la crisis haya sido de causa desconocida. Luego tenemos la fenitoína, que se administraría dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, tiene más efectos secundarios, más repercusión hemodinámica, hipotensión, más riesgo de arritmias, y por tanto, cuando la administramos tenemos que monitorizar al paciente y hacerle un electro. Y bueno, tiene reacciones locales más graves y precipita con soluciones glucosadas. Luego tenemos el fenobarbital, que sería el fármaco de elección en lactantes menores de 2 meses, ¿vale? La misma dosis que la fenitoína, y los efectos secundarios son parecidos. Y luego tenemos el levetiracetam, el Keppra, que la dosis sería de 30 a 60 miligramos por kilo, con un máximo de hasta 4,5 gramos, ¿no?
Aquí he dejado un poco una tabla resumen, ¿vale? Los 5 primeros minutos, como ya hemos dicho, estabilización inicial. Si a los 5 minutos no ha habido la crisis, comenzaríamos por la administración de benzodiazepinas. Si no disponemos de una vía, se puede utilizar el midazolam por vías intravenosas, y si disponemos de la vía, el fármaco de elección sería el diazepam intravenoso. Si a los 10 minutos aún así no hemos conseguido controlar la crisis, se podría administrar una segunda dosis de benzodiazepinas, y si no hemos conseguido cogerle una vía venosa periférica, probaríamos la vía intraósea. Los fármacos que he dicho son igualmente efectivos y se pueden utilizar por esta vía. A partir de los 15 minutos, si la crisis continúa, ya se considera un estatus convulsivo establecido. Por tanto, aquí serían de elección los fármacos de segunda línea, como los fármacos epilépticos. Aquí he dejado un poco, que no sé si pero bueno, las últimas guías dicen que tenemos que el valproico, ¿vale? Si el valproico no es efectivo a los 10 minutos, se podría utilizar una dosis de fenitoína, que si a los 10 minutos no se controla la crisis, se puede utilizar una segunda dosis de fenitoína. Y si el valproico ha sido efectivo, a los 30 minutos se podría empezar una prescripción de valproico, ¿vale? Y recordar que en niños menores de 2 meses el fármaco de elección en primer lugar sería el fenobarbital, y si no cede la crisis con este, los 10 minutos, administrar ya la fenitoína. Y en niños menores de 3 años, considerar la administración de una dosis única de 100 miligramos de piridoxina. En cuanto a tratamiento anticonvulsivo, pues es frecuente errores en su dosificación, ¿vale? Porque muchas veces nos ajustamos, bueno, con la prisa o el estrés, no se aplica la dosis adecuada según el peso, hay errores en el cálculo con el peso. También el miedo un poco a la presión respiratoria, que hace que no demos las dosis adecuadas. También es frecuente no respetar los tiempos de acción, si tenemos la segunda benzodiazepina, por ejemplo, sin respetar el tiempo de la primera, y que sumen los efectos secundarios. Un error más raro que pasa es la administración por la vía inadecuada. Por ejemplo, el uso de la vía intramuscular para fármacos que no se pueden utilizar por esta vía. En cuanto al tratamiento preventivo, pues se ha visto que el tratamiento antitérmico, su administración preventiva durante las primeras 24 horas no influye sobre la recurrencia de la enfermedad, y a partir de la segunda crisis febril, si el paciente sigue con fiebre, se considera efectivo administrar un tratamiento preventivo con diazepam rectal a dosis de 0,7 miligramos por kilo cada 8 horas. Otras medidas, pues sería la determinación de la glucemia en todos los pacientes y la corrección de la hipoglucemia por debajo de 50. Si no tenemos una vía intravenosa, el glucagón viene intramuscular o intranasal, y si tenemos una vía intravenosa, el suero forzado al 10 o al 50%. Lógicamente, una anamnesis, cuando ya tengamos estabilizado al paciente, ver un poco el contexto del que ha pasado, la conducta anterior y posterior y la característica del episodio. Indagar sobre si ha habido un traumatismo craneoencefálico que haya propiciado la crisis, o bien que haya sucedido después de la crisis. Y en el niño epiléptico conocido, buscar los posibles factores desencadenantes. Lo más frecuente es olvido de la dosis o que se tome la medicación de forma incorrecta. En cuanto a la exploración física, y una vez estabilizado, pues buscar síntomas de enfermedades más graves, ¿vale? Meningitis, pues alteración de la perfusión, petequias, hipotensión, signos de hipertensión intracraneal, bradicardia, hipertensión arterial, signos de traumatismo, hematomas, sobre todo en el lactante, y signos de focalidad neurológica como las pupilas, las pupilas y los pares craneales. Durante el traslado al hospital, registrar la hora y el inicio y fin de los síntomas, la medicación que hemos administrado, el estado neurológico antes y después del traslado, y todas las intervenciones que hemos realizado, ¿vale? Para el traslado de los niños, utilizar, sobre todo en niños menores de 18 kilos, utilizar estos dispositivos de traslado pediátrico que tenemos en la ambulancia, que se ajustan a la camilla y permiten su traslado de forma correcta, sobre todo lo que he dicho, niños menores de 18 hasta 18 kilos. Muy importante el acompañamiento emocional, porque los niños son pacientes vulnerables que tienen mucho miedo. Aparte de, bueno, si no vayan a la ambulancia, van a sentir miedo, entonces favorecer que tengan una estancia agradable en la ambulancia, pues, haciéndole juegos, bromas, viendo, caricias, un poquito para quitarle el miedo y que sea más fácil su manejo. En cuanto al pronóstico, pues,
las crisis tienen una mortalidad de entre un 2 y un 3%, las crisis febriles una mortalidad de un 0,2%, mucho menor, como he dicho antes. Esta mortalidad podría estar relacionada con la propia causa que desencadena la crisis, las alteraciones sistémicas que se producen y el daño en el sistema nervioso central. Factores pronósticos pues dependerían de la etiología de la crisis. Ya he dicho que las crisis febriles, las secuencias de ellas son excepcionales. También dependería de la duración. Sabemos que un 15% de las convulsiones que duran más de 30 minutos pueden producir secuelas. Y también la edad. Sabiendo que los niños menores de un año son particularmente vulnerables y tienen una mortalidad más alta que asciende hasta un 25%. Y en cuanto a conclusiones, quiero un poco sacar lo más importante que yo creo que es, ¿vale? Que de todas las crisis, el 3 al 4% son crisis febriles, ¿vale? Que la mayoría tienen un buen pronóstico y lo recurren en las primeras 24 horas, no hay secuelas normalmente, ¿vale? Que el efecto convulsivo es una urgencia neurológica y por tanto requiere una intervención inmediata para prevenir el desarrollo de secuelas. Importante determinar la glucemia en todos los pacientes porque hemos visto que la glucemia es una de las causas más frecuentes de crisis en los niños. Las benzodiazepinas son el fármaco de primera línea para las convulsiones que duran más de 5 minutos y no es necesario una vía intravenosa para su administración. Que el midazolam vía intravenosa es más efectivo que el diazepam rectal. Que el tratamiento antitérmico preventivo a las 24 horas no disminuye el riesgo de recurrencia de la crisis. Que el 15% de las convulsiones que duran más de 30 minutos pueden dejar secuelas. Y importante el traslado de pacientes con los dispositivos pediátricos y muy importante el acompañamiento emocional de los pacientes. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. La foto que ha salido.